Durante siglos, el pueblo de Israel vivió como esclavo bajo el poder del faraón de Egipto. El faraón gobernaba con crueldad, convencido de que nadie podía desafiar su poder. Pero una noche, Moisés recibió un llamado que cambiaría la historia para siempre. Moisés regresó a Egipto con una misión imposible: liberar a todo su pueblo. El faraón se negó una y otra vez, incluso después de las terribles plagas que golpearon Egipto. Finalmente, el faraón permitió que los israelitas abandonaran Egipto en plena madrugada. Pero cuando el pueblo ya estaba lejos, el corazón del faraón volvió a llenarse de furia. El ejército más poderoso del mundo comenzó a perseguir a los israelitas por el desierto. Entonces el pueblo vio algo aterrador frente a ellos: el inmenso mar Rojo bloqueando el camino. Detrás de ellos aparecieron los carros egipcios acercándose cada vez más rápido. El pueblo comenzó a desesperarse, convencido de que aquella sería la última noche de sus vidas. Pero Moisés levantó su bastón y habló con una seguridad que nadie podía comprender. Entonces, un viento sobrenatural comenzó a soplar sobre las aguas durante toda la noche. Las aguas comenzaron a dividirse lentamente frente a los ojos de todo el pueblo. Nadie podía creerlo. Un camino seco había aparecido en medio del mar. Con miedo y esperanza mezclados, las familias comenzaron a cruzar entre las enormes murallas de agua. Detrás de ellos, el ejército egipcio entró al mar decidido a destruirlos. Pero algo extraño comenzó a suceder mientras avanzaban dentro del mar abierto. El miedo invadió a los egipcios cuando comprendieron que algo sobrenatural luchaba contra ellos. Cuando el último israelita alcanzó la otra orilla, Moisés volvió a levantar su bastón. Entonces, las enormes paredes de agua comenzaron a derrumbarse sobre el ejército egipcio. El mar volvió a cerrarse como si jamás hubiera sido dividido. Por primera vez en generaciones, el pueblo entendió que realmente era libre. Y aquel día quedó marcado para siempre como el momento en que Dios abrió el mar delante de su pueblo. El viento del amanecer soplaba sobre el desierto, mientras el pueblo todavía intentaba comprender el milagro que acababa de ocurrir. Muchos miraban hacia atrás, temiendo que el ejército egipcio pudiera regresar otra vez, pero las aguas permanecían tranquilas, como si el mar guardara el secreto del milagro vivido aquella noche. Entonces, una enorme celebración comenzó a extenderse entre las familias israelitas. Después de años de esclavitud, finalmente podían caminar sin cadenas ni miedo al faraón. Aquella noche, enormes columnas de fuego iluminaron el camino en medio de la oscuridad. El pueblo comprendió que no estaba solo en medio de aquel desierto interminable. La libertad había llegado, pero ahora debían aprender a confiar incluso en medio de la incertidumbre. Cada paso en el desierto alejaba más al pueblo de la esclavitud que había marcado generaciones enteras. Y aunque el futuro todavía era desconocido, el recuerdo del mar abierto jamás abandonaría sus corazones. Con el paso de los días, el desierto comenzó a mostrar su lado más duro y peligroso. El agua empezó a escasear y el miedo volvió a crecer entre las familias israelitas. Algunos comenzaron a preguntarse si realmente habían sido liberados para sobrevivir en aquel lugar, pero Moisés siguió caminando con la misma fe que había abierto el mar frente a sus ojos. Entonces el pueblo llegó a un lugar donde finalmente había agua, pero algo terrible ocurrió. El agua era amarga y nadie podía beberla. La desesperación volvió a llenar el campamento mientras las fuerzas comenzaban a desaparecer. Entonces Moisés buscó ayuda divina una vez más en medio del silencio del desierto. Y nuevamente ocurrió algo que nadie podía explicar. El agua se volvió pura y el pueblo corrió emocionado para beber. Aquella señal recordó al pueblo que todavía estaban siendo guiados en medio del desierto. Cada milagro fortalecía la esperanza de llegar finalmente a la tierra prometida, pero el camino todavía guardaba pruebas aún más difíciles para el pueblo de Israel. Aún así, el recuerdo del mar abierto seguía iluminando sus corazones en medio de cada temor. El desierto parecía interminable, y cada nueva jornada exigía más fuerza y más fe. El cansancio comenzó a transformar la esperanza en murmullos de duda entre el pueblo. Muchos recordaban la comida de Egipto y temían morir de hambre en medio de la arena. Entonces, la noche cubrió el desierto, y un extraño silencio apareció alrededor del campamento. Al amanecer,
Algo inesperado cubría el suelo delante de todos. Era alimento enviado del cielo para sostener al pueblo durante el viaje. El pueblo volvió a comprender que no sobrevivía por su propia fuerza. Pero las pruebas continuaron cuando nuevamente comenzó a faltar agua en el desierto. Entonces Moisés se acercó a una enorme roca siguiendo la dirección divina. Con un solo golpe de su bastón ocurrió otro milagro imposible. Ríos de agua comenzaron a correr entre las piedras secas del desierto. El pueblo celebró nuevamente, sabiendo que nunca había sido abandonado. Y así continuó el viaje del pueblo que había visto abrirse el mar delante de sus propios ojos. Si este video te pareció interesante, déjame un like y suscribirte para ver más contenido como este. Hasta la próxima.